Yo quitaba los lentes, ¿vale? Porque ponernos académicos. ¿Te parece a Ray Charles? ¿A quién? Ray Charles. Sí, bueno, voy a Ray Charles ahora lo poner como Jürgen Haber. Buenos días. Bueno, bienvenidos a esta actividad que forma parte de todo el proceso de actualización, revisión y el cambio curricular que se está impulsando desde la Escuela de Trabajo Social, específicamente en la Comisión de Gestión Curricular. Esta actividad forma parte de una mesa de discusión sobre trabajo social. El objetivo de esta mesa es hacer un conjunto de consideraciones y debates que nos permitan dirimir algunos aspectos vinculados a la disciplina de trabajo social propiamente dicha. En esta oportunidad tenemos al profesor Juan José Hernández, que está a cargo de un tema que es fundamental, que tiene que ver con lo epistemológico en las ciencias sociales, como ustedes bien saben, especialmente para los estudiantes. El trabajo social se inscribe dentro de las ciencias sociales. En ese sentido es importante que nosotros hagamos una serie de consideraciones, que estudiemos, que exploremos de qué se trata las ciencias sociales, cuáles son los temas importantes, fundamentales dentro de lo epistemológico de las ciencias sociales y cuál es la discusión actual en esta materia que se está desarrollando a nivel, por supuesto, global. Entonces, para eso tenemos al profesor Juan José Hernández, bueno, conocido por todos nosotros, no necesita presentación, sin embargo, lo voy a presentar, docente de esta escuela. Y bueno, ha estado dedicado fundamentalmente a la asignatura Problemas Epistemológicos de las Ciencias Sociales. Entonces, bueno, los dejo con él y también invitarlos a asistir a las próximas actividades que tenemos previstas dentro de la mesa de discusión de trabajo social. El día 2 de julio, a las 10 de la mañana, tenemos un conversatorio sobre las competencias desde un enfoque crítico, especialmente para los estudiantes. Las competencias son una propuesta educativa curricular, es decir, de diseño de planes y proyectos de estudio que se está implementando dentro de la UCB y a nivel global también. Entonces, dentro de todo este proceso de revisión, nosotros también debemos detenernos un poco a estudiar de qué se trata esta propuesta, este enfoque. Además, lo vamos a hacer desde un enfoque crítico, es decir, desde una mirada crítica, ya que ha despertado muchas inquietudes y suspicacias, dudas sobre en qué consiste y de qué se trata. En ese sentido, bueno, vamos a tener a dos expertos, el profesor Jorge Altuve, que es experto en currículo educativo de la Escuela de Educación, y vamos a tener al profesor Mario Patiño, que es coordinador de la Comisión de Currículo de la Facultad de Medicina. El aspecto netamente conceptual estará a cargo del profesor Altuve y el profesor Patiño nos va a dar una experiencia que se pudo desarrollar en esta universidad en la Facultad de Medicina. El día jueves 12 tenemos otra sesión por este periodo lectivo, vendría siendo la última, donde vamos a trabajar la pertinencia social de la carrera y vamos a trabajar lo epistemológico, pero desde el trabajo social específicamente, ya no desde las ciencias sociales, sino desde el trabajo social específicamente, a cargo de dos profesoras de la escuela, la profesora Mirla Pérez y la profesora Xiomara García. Entonces, bueno, aprovecho para invitarlos a estas actividades, están publicadas también la información detallada en nuestras redes sociales. Y están todos invitados, por supuesto, a esa programación que desarrolló la Comisión de Currículum. Entonces, bueno, sin más preámbulos, los dejo con el profesor José Hernández. ¿Y el viernes, profesor? Ajá, dígame, profesor. Viernes 29. Ajá, adelante. Bueno, aprovecho también para invitarlos para el viernes 29 a las 9 de la mañana a una conferencia con la doctora Lady Fonseca sobre trabajo social en momentos de crisis. Este viernes próximo, 29. Adelante. Pasado mañana. Sí. Estamos con crisis entonces.
Bueno, buen día, compañero. Bueno, he de comenzar por hacer una observación, una aclaratoria para mí mismo, que me vino a la mente y al espíritu en el momento en que me invitaron a dar esta conferencia sobre epistemología y la ciencia social. Me mostré un poco escéptico porque no sabía la consideración metodológica de si esto pudiera contribuir a la discusión curricular en la escuela. O si más bien la complicaba más. Todo partía, pensaba yo, de si hacíamos una diferencia en el mismo concepto de epistemología. Si hacíamos esa diferencia, entonces era posible que se pudiera argumentar, desarrollar un discurso justamente en el sentido kantiano de epistemología como condiciones de posibilidad de conocimiento, de producción de conocimiento, como límite de conocimiento. En ese sentido, por supuesto, la epistemología le debe mucho o casi todo acá, y es tributaria de ella, en lo que corresponde a los cimientos de los presupuestos conceptuales, metódicos, para las ciencias que se reclaman en tanto por cuanto ciencias humanas. En ese sentido, en esta perspectiva estricta, sin salirnos de allí, en línea recta, evidentemente que sí desemboca en la competencia, en la pertinencia para discutir propuestas, contribuciones en lo que es el diseño, en lo que puede ser el diseño curricular, en esta escuela y en cualquier otra. Tengo la experiencia de la escuela de sociología, hace algunos años atrás, que se hablaba un poco de definir primero los presupuestos conceptuales de las materias para ver si encarzaba en las contribuciones que esperaban, la expectativa que tenía cada quien respecto de armar un nuevo currículum, una nueva estructura curricular. Pero esa es una vía. La otra vía es asumir el debate de la epistemología más allá de todo currículum, más allá de, y sencillamente en un sentido de toda la complejidad que tiene el debate epistemológico en el campo de la ciencia humana y más allá. Hoy yo diría no en las ciencias sociales, sino en el campo de la filosofía occidental, en el itinerario tortuoso de la razón occidental. Visto así, bueno, yo, para no irme a los extremos y para conservar cierto sentido didáctico, para atender a la invitación y al espíritu de invitación de mi colega profesor, bueno, manejaré un poco los dos planos. Entender la filosofía en un plano de su complejidad total y otro en el sentido más estricto de seguir la línea que viene desde Kant, desde Dilthey y después los grandes modelos de investigación hasta llegar más o menos a lo que existe hoy.
no son cuerpos separados, no son campos separados, tienen mucha transmigración, para hablar como él es, puesto que el horizonte epistémico es nómada. Entonces hay un trasiego de allá para acá donde se retroalimenta. Yo voy a enunciar primero algo que voy a retomar luego, pero voy a enunciar en el sentido general. La epistemología, arrancando del sentido de donde viene la palabra epistemología, episteme, conocimiento, mundo griego, en contraposición a la doxa, claramente establecida desde entonces. Bueno, eso toca todo el itinerario de los grandes debates, de las grandes crisis de la teoría del conocimiento. Es un sentido amplio de decir que allí, en tanto que estén arrancando desde allá, se puede hablar, en efecto, de que siempre será teoría del conocimiento en general. En este sentido de teoría del conocimiento en general, entonces, por supuesto, comienza por todos los problemas del conocimiento, desde el diálogo de Teto en Platón, y antes, pasando por Aristóteles, por supuesto, el organismo aristotélico, la grande ruptura que podríamos llamar retrospectivamente ruptura epistemológica, porque no es un concepto del mundo griego, pero sí es un concepto del estructuralismo epistemológico francés. Gaston Bachelard mediante y retomado por Arthus. Bueno, sí, las grandes rupturas epistemológicas que ha habido, los grandes modelos de investigación. Entonces, por supuesto, allí caben preguntas como ¿qué es la razón? ¿Qué es la verdad? La pregunta por el ser, tanto como se dio en su tiempo, como en las distintas versiones del ser. Llámese ser, llámese sustancia, como Spinoza. Y por supuesto a la gran manera como la retomó Martin Heidegger en Seguimos Science, en el tiempo, el sentido de la pregunta por el ser. La pregunta que había quedado en olvido y había que retomarla. Esto tiene sentido por el campo que abrió luego para la hermenéutica. Ok. Este en el sentido amplio de cuáles son los conectores conceptuales que ligan el sentido de la epistemología en el sentido amplio de la epistemología desde el momento en que arranca el epistemo. ¿Ok? Muchas de esas preguntas sobre qué es la verdad, qué es el ser, qué es la objetividad, viejas preguntas. ¿Qué es el pensamiento? ¿Cuáles son los límites del conocimiento? Son preguntas también como la filosofía misma. Y si todas esas preguntas, como qué es la verdad, qué es la objetividad, qué son los conceptos, refieren a un plano de discusión de la epistemología, pues bien, se conecta entonces con la historia del pensamiento occidental. Bien, ya veremos cómo entra eso a la luz de la crisis de la razón. Solo que hay una diferencia metodológica que es importante decir. No es lo mismo discutir estos problemas que en un sentido muy amplio, un espectro muy amplio. Vamos a llamar problemas epistemológicos en el sentido de preguntar qué es la verdad, como lo preguntaban los estoicos, o el sentido de la verdad en la filosofía escolástica medieval, la verdad como intelectos adecuados rey clásica.
No es la verdad como eso. Parece un debate absolutamente escolar. A la verdad, en el sentido en que la discute Nietzsche. La verdad como la verdad es producir. La verdad es una voluntad de poder. La verdad es verdad porque se produce en tanto y por cuanto está implicada en la relación del poder. No es lo mismo hablar y preguntar por la verdad en ese sentido que preguntar por la verdad en el sentido de cómo se pregunta la verdad en el caso de Wittgenstein, el primer Wittgenstein, el Tractatus, el que tiene que ver con el círculo de Viena, o la pulverización de la verdad en el sentido en que lo dice el segundo Wittgenstein, el Wittgenstein de las investigaciones filosóficas, el de los juegos del lenguaje. Son dos preguntas distintas. Lo mismo podríamos decir con el concepto de la objetividad. La objetividad tiene un concepto muy preciso, tiene una discusión muy precisa, un horizonte muy preciso, cuando esto lo discute el positivismo y aún el estructuralismo. Pero la objetividad, en el sentido de una prenda preciosa del empirismo inglés, tal como la discute Hume, por ejemplo, tiene otra connotación, tiene otro registro conceptual. Dicho de esta manera, compañero, entonces yo solamente anuncio el sentido, en primer lugar, el sentido general, el sentido de los espectros generales, de las bifurcaciones generales, de la epistemología, en el sentido más general, en el sentido que es demasiado nómada, en el sentido en que tiene demasiado trasiego, tiene demasiados conectores. Entonces vamos a darle en el segundo sentido, para que aprovechen los estudiantes de epistemología para prepararse para esa general, que es en el sentido de, así compañero, como epistemología, teoría del conocimiento científico. Así, sin más. Epistemología, teoría del conocimiento científico. Epistemología ya no en los orígenes griegos, no, buscando su semántica, no, sino en el sentido expreso en que todo el mundo ha bebido de esa fuente, que es tal como está su partida de nacimiento en la crítica de la razón pura de Kant, con la pregunta de qué puedo saber, y que tiene los siguientes registros: los a priori, el principio de crítica trascendental, el principio de las condiciones de posibilidad de todo conocimiento y por tanto los límites de él. Y eso que es válido para la pregunta de qué puedo saber, la crítica de la razón pura, se repite para la crítica de la razón práctica, en qué puedo hacer, y se repite para la crítica de la facultad de juzgar, en qué puedo esperar. Y la última pregunta, de qué es el hombre. Como ustedes saben, Foucault hizo un registro de eso, y muchos estructuralistas han hecho de eso, pero no solamente ellos, también hay neocantianos colados por aquí en Habermas, en la filosofía norteamericana, en fin. Kant anda suelto por ahí. Pero en este sentido de las condiciones de posibilidades de conocimiento, es como se arman los contenidos programáticos y problemáticos de la materia de epistemología. Yo que tengo ya 22 años como profesor de esta materia, y la he estado también en la escuela de sociología, y he asistido a seminarios, encuentros de profesores de epistemología, más o menos he llegado a la conclusión de que todo el mundo acepta esto,
casi como un patrimonio académico personal, de que aquí todo el mundo es kantiano, así le tenga rabia acá, a pesar de. O para decir como Foucault, que decía Deleuze, usted podrá sacar a Deleuze por la puerta, pero usted podrá sacar a Hegel por la puerta, pero después Hegel se mete por la ventana. Así mismo, los epistemólogos que saquen a Kant por la puerta, después Kant se le meterá por la ventana. En ese sentido, compañero, visto así, por supuesto, cuando Kant está hablando de esto, está hablando del conocimiento científico en general, o vamos a decir, de las condiciones de posibilidad de conocimiento en general, que tiene una connotación precisa con la filosofía trascendental, con el sentido de la ciencia, con la producción de todo conocimiento racional. Ahora bien, en el segundo, siguiendo esa misma línea, en este corte histórico que estoy haciendo, vamos luego ya al problema de la epistemología de las ciencias sociales en particular. Las ciencias sociales en particular también tienen su partida de nacimiento. Aquí todo el mundo tiene su partida de nacimiento. Esa partida de nacimiento, compañeros, como ustedes lo saben, y no lo saben, entérense, es el camarada Wilhelm Dilthey. Wilhelm Dilthey, filósofo alemán de la postrimería del siglo XIX, que es parte del gran debate de la crisis de la razón allí en la Alemania de la postrimería del siglo XIX, en un mismo debate donde estaban metidos Wildenbach, Ricker, y que su hermenéutica es un deslinde con la clásica elaboración hermenéutica de Schleiermacher. Hizo esos ajustes metodológicos con la hermenéutica, con la nueva coiné que venía. Pero él le puso nombre y apellido desde el principio. Digo, esta ciencia que os propongo son las ciencias del espíritu, en deslinde claro con la ciencia de la naturaleza. Ahí comienza con ciencia del espíritu, que se llamaron también ciencias morales y posteriormente ciencias históricas, pero él le puso primero ciencia del espíritu, para diferenciarla tajantemente con la ciencia de la naturaleza. Y no porque Dilthey estuviera arrogantemente enfrentado con toda episteme positivista o con toda metodología positivista o con toda aura hegemónica positivista, porque en rigor quien pretendía hacer ciencia no podía hacerlo sino tras una larga batalla y sin antes hacer ajustes de cuentas, porque el positivismo era el episteme hegemónico. Pero él le remete dentro de eso, en un transcrecimiento, en una transfiguración, diciendo que aún aceptando, y se lo decía a los que estaban más convencidos de eso, que aún aceptando ese positivismo, de todas maneras era distinto hacer investigación y producir conocimiento en el campo de la ciencia de la naturaleza que en el campo de la ciencia del espíritu o ciencias morales, como le decían más bien en Inglaterra. En Inglaterra más bien le decían ciencias morales, en Cambridge, Oxford, y en Alemania ciencia del espíritu. Y luego, finalmente, ya en el siglo XX se empezó a hablar de ciencia histórica, bueno, y es lo que hoy llamamos ciencia humana, ciencias sociales. Nosotros, sociólogos y afines a esta familia de las ciencias sociales, bueno, nos reservamos el de ciencias sociales, pero en un sentido más extensivo dice, bueno, en realidad la propuesta metodológica de Wilhelm Dilthey agarra en un sentido más amplio de ciencias humanas,
Sea como sea, el punto de quiebre es esta diferencia con la ciencia y la naturaleza. Esto llevaba ya un debate. Como ustedes saben, lo dijo Emile Durkheim, hizo una diferencia con eso. Hizo una clara diferencia con eso. Era problemático desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de la historia de la filosofía, el hecho de que Wilhelm Dilthey hiciera ese deslinde de ciencia de la naturaleza, ciencia social o metodología científica para la ciencia de la naturaleza, metodología científica para la ciencia social, apelando justamente al deslinde primario de un tema típicamente filosófico y el más filosófico de todo, que era la hermenéutica. Quizás ahora es fácil hablar de un predominio epistemológico, más o menos familiar, más o menos cotidiano. Se ha hecho, sí, cotidiano prácticamente, en cualquier universidad donde se debate todo este problema. El hecho de que se acepte, se rescate la condición hermenéutica, el método hermenéutico, es como la condición sine qua non para hacer la investigación en el campo de la ciencia humana. Pero hoy en el tercer milenio, ya la postrimería del siglo XX, pero imagínense lo que era esto en el siglo XIX. Estamos hablando de 1870, 80, 90. Era más o menos una herejía. Era más o menos una herejía. ¿Por qué? Porque sencillamente esto era un tema que, como ya dije, era un tema filosófico, y los élites eran filosóficos, sus raíces además eran filosóficas y teológicas. Toda vez que ustedes saben que el origen de hermenéutica comenzaba por la interpretación de los libros sagrados, la exégesis, apologética, apel literaria, estamos hablando de la escolástica medieval, y luego llega ya un poco cuando comienza en el horizonte del pensamiento alemán ya a traducirse, aún con esa carga teológica y semiteológica, ya un campo propiamente filosófico. Pero de ahí a que ese método hermenéutico pasara a ser un método, una reflexión que fuera el requisito, que fuera la condición de batalla para las ciencias humanas, para la ciencia del espíritu, como la llamaba Wilhelm Dilthey, era un poco difícil de aceptar. Sin embargo, se desarrolló, repito, con un gran debate donde los grandes de la filosofía alemana en ese momento se habló de un debate entre kantianos y neokantianos, en fin. Recuérdense que al mismo tiempo allí estaban haciendo la fenomenología de Husserl con la influencia de Frank Brentano. Hay puntos de encuentro luego, como veremos más adelante, de la fenomenología y la hermenéutica. Me voy a ahorrar esa parte porque es extremadamente filosófica. Y digo que esa partida de nacimiento, no se vio en el momento, en la conformación de los métodos de investigación, sino que luego se desarrolló en un debate donde siempre tenía punto de referencia el modelo positivista. En un momento determinado, de manera antagónica, el modelo positivista con el marxismo. En un momento determinado, todos los que hacían una síntesis nociológica
entre funcionalismo, positivismo y tendencias hermenéuticas enfrentadas abiertamente con el marxismo. Por ejemplo, me refiero al caso de Durkheim, que elaboró categorías que eran claramente diferenciadas y enfrentadas al marxismo, pero que él mismo fue y es reconocido como el que le dio la ciudadanía científica, metodológica a las ciencias sociales, el que con toda fuerza dijo de manera clara, superando al mismo Comte, superando a Spencer, superando a Bohr, le dijo: un momento, para que si estas ciencias, que se llaman hasta ahora ciencias morales, ciencias del espíritu, ciencias históricas, ¿verdad?, quieren ser ciencias, tienen que tener una teoría, tienen que tener un método y tiene que haber unas relaciones de legalidad, de coherencia y de competencia de los límites de su validez en el sentido popperiano, para que ellas tengan ciudadanía, de ser la condición y el resorte de legitimidad científica para la ciencia social. Eso fue una condición que desarrolló con toda fuerza Emile Durkheim. Luego tenemos ya a un monstruo del pensamiento. Le llegaron a decir el Marx de la burguesía, como ustedes saben, que fue el gran Max Weber, y que tuvo una influencia extraordinaria, no solamente en su propio corriente de pensamiento, sino incluso más allá, tuvo su impacto en el joven Lukács, por tanto, en el marxismo más osado. Ese marxismo de Lukács escribió Historia y Conciencia de Clase tan tempranamente como en 1923. El famoso círculo de los miércoles que convocaba Max Weber, donde existía gente como el mismo Lukács, Sigmund, el sociólogo de la vida cotidiana, Bloch, el Principio de Esperanza, y que fue génesis en consecuencia de los muchachones, porque eran unos muchachos en aquel entonces, que luego fueron y formaron la escuela de Frankfurt. ¿Cuáles son esos? Dígalo ahí: Marcuse, Horkheimer, Adorno, Walter Benjamin, Karl Loewe. Todo eso bebían aquí. Y hoy algunos historiadores de la epistemología reconocen que ese pensamiento, que aparentemente en un momento determinado el marxismo, de un tiempo muy ortodoxo, lo catalogó como sociología burguesa, así más nada, no explico más nada. Resulta que es sociología burguesa, bien entre paréntesis, impactó transversalmente al marxismo, a la sociología alemana, a toda la sociología europea y a la sociología norteamericana del estructural funcionalismo de Talcott Parsons. Hasta allí llegó. Y también, por supuesto, a la posterior escuela de Frankfurt. ¿Y por qué? Porque había un diagnóstico sociológico e histórico fundamental de Max Weber, que fue condición fundamental para la producción de conocimiento en el campo de las ciencias humanas, ciencias sociales, que fue la crítica del proceso de racionalización de la sociedad occidental. Aquello que dijo, aquella premisa que dijo Max Weber, de que sencillamente esa racionalización no tenía vuelta atrás, que la racionalización es una condición creciente de la sociedad occidental, de la sociedad industrial, que íbamos hacia la jaula de hierro, y que el socialismo, antes que ser una crítica histórica a esa industrialización, a esa racionalidad industrial capitalista, lo que iba era a profundizar la condición de racionalidad de la sociedad industrial occidental,
que era una condición que traía la sociedad occidental por las premisas en que estaba montada, por una ratio, por una racionalidad que tendía y se definía como totalitaria. Y eso es lo que él llamaba las jaulas de hierro. Y eso no tenía cambio. Por supuesto, un planteamiento tan radical como este, en esta perspectiva, tuvo un impacto sobre muchas cosas. Aparte de que se movía en un amplio campo de investigación, donde iba la sociología de la religión, como ustedes saben, está el estudio clásico el estudio clásico estudiamos mucho sociología, una Biblia, Señor, que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, pero en general también todos los estudios sobre sociología de la religión, todos los estudios que se hacen sobre la autoridad, en fin, un gran pensamiento, muy abierto, muy desarrollado. Luego tenemos el caso de que él se conforma con el desarrollo del tiempo, los modelos clásicos, ya justamente en el sentido curricular. No hay programa de epistemología que no enseñe el modelo de investigación positivista, el modelo de investigación estructuralista, el modelo de investigación del método dialéctico marxista, la metodología sociológica de Max Weber. Es como una condición sine qua non para todo aquel que quiera tener un apresto conceptual y metodológico para desarrollar los campos de investigación en la ciencia social. Repito esto es muy importante. Repito esto, compañeros, que esa metodología, esa positivista, estructuralista, del método dialéctico marxista y la metodología sociológica de Max Weber, desde el punto de vista clásico, después de la inauguración de Dilthey a finales del siglo XIX, esas 4 o 5 modelos de investigación se conformaron como el deber ser metodológico de todo aquel que quería conformar un apresto operacional metodológico para hacer investigación en el campo de las ciencias sociales. Eso se enseñaba así, y prácticamente se enseñaba así. Así lo aprendí yo cuando estudié sociología, cuando estudié antropología. Así lo estamos enseñando aquí, pero vaya donde sea y se va a encontrar con lo mismo. Ya es parte de nuestro acervo profesional, para decirlo con palabras curriculares. Ya es forma de eso. Ahora, claro, ya, por supuesto, estoy hablando en el sentido clásico. Ya sabemos que esos modelos de investigación de la crisis, ya sabemos que hoy no se reconoce solamente eso, que hoy se habla también justamente parte de esa crisis del método, parte de la crisis de la razón, parte de la crisis del sujeto, parte de la crisis de la razón científica, como ya la misma gobierno de la Escuela de Francia. Ya hoy se habla de un pluralismo metodológico, de un pluralismo epistemológico, y entonces hoy se reconocen métodos como la etnometodología. Hoy se habla de la genealogía, de la deconstrucción, de la fenomenología. Del método de la estética y de la recepción, y todo el campo del método estético como un campo de investigación en el campo de las ciencias sociales también. En fin, todo esto está allí. Hoy se reconoce que eso sería tomar en cuenta también en el campo de la ciencia social. Por supuesto, yo digo que llegando incluso a los planos más radicales, como si, por ejemplo, cuando se habla de la sociología de Michel Maffesoli, todo el mundo cuando ve las elaboraciones de Michel Maffesoli, la sociología de Michel Maffesoli, se pregunta ¿y desde qué método se elabora semejante sociología? Sociología sobre la base de la vida cotidiana, de logía,
una sociología de la orgía. Una sociología de la orgía. ¿Cómo sería eso? ¿De cuál sería el método que corresponde? Y sin embargo hoy se reconoce eso en el campo de la ciencia social. Y bueno, nosotros podríamos poner otro método de economía política, el método de la filosofía política. En fin, todo esto está como alternativa, como producto de la fragmentación, de la crisis y enfrentado a esos métodos clásicos de investigación en el campo de la ciencia social. Enfrentado a algunos. Otro más bien como subsidiario, otro en trasiego. ¿Ok? Pero están allí en el escenario del debate. Dentro de esto, compañeros, yo dándole tiempo para que lo que me quede entero, lo que me quede por exponer, yo lo voy a responder cuando usted me hagan las preguntas. Entonces yo simplemente voy a concluir en razón de resumen, lo siguiente. Dentro de este desarrollo histórico apretado, muy apretado que estoy haciendo, de esta historia problemática de la epistemología, voy a aprovechar que llevo un palito, compañero. Voy a aprovechar aquí porque el agua mineral está muy cara. Y esto sí verá que no es epistemológico, ese materialismo histórico a nivel gastronómico, ¿verdad, profesor? Profesor de economía sabe cómo es la cosa. Bueno, yo remato diciendo que dentro de todo esto está, por supuesto, la hermenéutica. Como ya dije, aparte de esto, como punto central, en esto simplemente voy a enunciar cuáles son los caminos de eso. Bueno, los caminos de esto fue el transcrecimiento y la transfiguración que hubo de la fenomenología de Husserl a Heidegger, por aquello de que qué es lo que hay hermenéutico en la fenomenología y qué es lo que hay de fenomenológico en la hermenéutica. Y el paso de esa fenomenología de la conciencia a una fenomenología de la existencia que se terminó convirtiendo en hermenéutica. Lo dejo hasta ahí. Pero ya en sentido menos filosófico están las propuestas en el campo de la ciencia humana de los siguientes señores: Hans-Georg Gadamer, Karl Otto Appel y sobre todo Hans-Georg Gadamer, que han hecho un rescate de esto ya como algo que es un campo de investigación en el campo de las ciencias humanas, en el campo de las ciencias sociales. No sería una reflexión puramente epistemológica sobre la lectura del ser o cualquier otra cosa, o el sentido del ser. No, es que el método hermenéutico corresponde en esta nueva teorización del lenguaje, pero visto en la perspectiva de una analítica social. La teoría de la acción comunicativa de Habermas da cuenta de eso. La teoría de la interpretación y la ética del discurso en Appel da cuenta de eso. Y en el caso de Paul Ricoeur, para agregar, es la hermenéutica en el sentido de la narración, como narración histórica, también incorporada a campos nuevos de la ciencia social. Bueno, compañero, yo lo dejo hasta ahí. Muchas gracias. Bueno, gracias, profe. Esta presentación, una síntesis muy apretada, como decía el profesor, tiene la finalidad de motivar un poco el debate, las contribuciones que vamos a estar registrando para abonar en nuestro proceso de revisión curricular. Entonces, tiene la palabra para hacer preguntas o consideraciones. No se sientan cohibidos, no se sientan intimidados, porque bueno, esto es un proceso que venimos a eso, pues a construir, a fortalecernos académicamente. Entonces, tiene la palabra tanto estudiantes como profesores para hacer sus preguntas y consideraciones. Adelante.
Bueno, yo no le voy a hacer ninguna pregunta, porque esa pelea ya tiene muchos años. Desde que estaba dando clases de doctorado con nuestro amigo Rigoberto Lange, Que para descansar. como dicen los cristianos. Es una síntesis muy apretada, solo que creo que hay que hacer algunas precisiones. La primera precisión es que hoy día, sobre todo hoy día, hablar de filosofía occidental y filosofía oriental me resulta totalmente fuera de orden. Ya los chinos pusieron orden en la pelea. Antes ya lo habían hecho los japoneses, en la Segunda Guerra Mundial, o lo que llaman la Segunda Guerra Mundial o la Segunda Gran Guerra. Las diferencias entre el fascismo y el racionalismo japonés, italiano y nazi eran las figuras. Hirohito, Hitler, Mussolini. Las diferencias son tal vez culturales, pero en esencia el racionalismo es exactamente el mismo. Y hoy día los chinos ya se dejaron de cómica, esto que llaman Partido Comunista Chino en su último congreso estableció claramente ya una orientación en la cual hay unidad de criterio en el capitalismo. ¿Qué diferencia puede haber entre el capitalismo chino y el capitalismo estadounidense o europeo? ¿De magnitudes? ¿Cuáles son las magnitudes? Los modelos chinos siguen siendo los más explotados del planeta, la productividad del trabajo en China sigue teniendo la primacía y hay variaciones en la política económica occidental, oriental, no es la misma política económica. Ahora Trump levanta las banderas de la protección y el proteccionismo redivivo, o sea, se crean las bases para una guerra comercial que anteriormente la habían desarrollado en el Oriente, pero es exactamente la misma política. Y esto no está fuera de definiciones de naturaleza epistemológica, ¿no? La crisis de la ciencia, o eso que llaman la crisis de las ciencias sociales, no está presente en las ciencias naturales, no está presente en las ciencias naturales ni en las matemáticas, ni en la computadora, ¿verdad? En la lógica formal. Bueno, porque la definición del método, del objeto, las verdades y la transformación del objeto son claramente establecidas en la productividad del trabajo, en la máquina y la cantidad de bienes que se producen en un determinado tiempo. Y punto. La competencia mundial es la misma con la misma sustentación, o sea, producir mercancías en menos tiempo de más calidad y por lo tanto menos precio. La verdad, en las ciencias naturales no está en cuestión, no está en duda, para nada, ni en química, ni en física. Y bueno, lo que nos dejó este señor, ¿cómo que se llama? Que se murió también recientemente. Stephen Hawking. Stephen Hawking, uno de sus últimos libros, por cierto, folletos o artículos más bien, se llama Dios no fue necesario para que apareciera el universo. Ya no es teoría, ya hay experimentación al respecto, los agujeros negros y la implicación que eso puede tener, o las ondas gravitacionales, qué sé yo, hay tantas cosas en el campo de las ciencias naturales, desde la astrofísica hasta la química, el laboratorio. Hoy día, bueno, no hay ninguna crisis, un método claramente establecido, la primacía del método hipotético deductivo y por otra parte la especulación en el campo de la astronomía, etcétera, etcétera, etcétera. No hay crisis en el campo de las ciencias naturales. La vinculación de las ciencias naturales con la lógica, bueno, nos da este mundo de la cibernética que cada vez tiene más desarrollo. ¿Por qué hay crisis? A mi juicio no hay ninguna crisis, simple y llanamente de ideología burguesa en el campo de las ciencias sociales, como lo vemos en esta escuela. Bueno, marchas y contramarchas, pero en esencia busca legitimar el orden. O sea, puede haber una crisis en relación con la teoría del valor trabajo, y esa es la piedra angular de las ciencias sociales en el mundo moderno. Hay una crisis en el campo de la teoría del valor trabajo, no hay ninguna crisis. Es más, explicarse la criptomoneda tiene que partir de la teoría del valor trabajo, ahí no te queda de otra. Y el método es exactamente el mismo. Entonces, yo creo que de lo que se trata es una clasificación de la ciencia al estilo que hace la autora Kellogg en la
década de los 50, ¿verdad? Una clasificación de la ciencia, y cuando te metes en la clasificación de las ciencias sociales, entonces te metes en un enredo, porque si la ciencia es, número 1, definición del objeto, número 2, el método que se corresponde con el objeto, número 3, determinación de las leyes, número 4, transformación del objeto, si esa es la base epistemológica de toda ciencia, ¿dónde está la ciencia burguesa? ¿Dónde está la ciencia de Maffesoli? ¿Dónde está el mismo, a mi juicio, el más serio de los modernos, François Lyotard? ¿Dónde está la ciencia, la crítica que hacía François Lyotard de la teoría del valor-trabajo? ¿Dónde está? ¿Cuál es el resultado concreto que tuvo eso? O sea, la teoría de François Lyotard no desarrolla ninguna teoría, apenas desarrolla una crítica. Pero la crítica de François Lyotard, ¿cómo se aplicaría en la definición de la criptomoneda hoy día? Que incluso es uno de los fenómenos en el mundo moderno que le dan vigencia tremenda a la teoría del valor-trabajo. Tremendo. Si no, eso no tendría ningún valor. O sea, se cae por completo la especulación que hacía François Lyotard, ¿no? Yo creo que se trata de una definición de la ciencia con base en esos 4 componentes, porque de lo contrario caemos en lo que en esencia son todas las manifestaciones burguesas en el campo de las ciencias sociales y de sus métodos. Bueno, imagínate tú, pues yo he oído aberraciones en relación con que esa cosa que llaman, ¿cómo es que se llama? No me viene a la mente. Método cualitativo. Primero le da el rango de método. Una cosa que me parece tremendamente aberrante. O sea, una técnica de investigación la convierten en método, son unos métodos un chorizo. Es más, eso lo más que te permite es contemplar. Y en segundo lugar, bueno, el Hegel, como decía JJ, tomando tus palabras fascinantes, ¿verdad? El Hegel de la cosa popular, de la mirada popular, algo así, la crítica que hizo, el halago que hizo Meterio Gómez a las tesis del señor Moreno, Alejandro Moreno, ¿no? Que realmente es la mirada